por eso nos interesaba especialmente su visión, la visión civil de ese consumidor final y ese consumidor vulnerable. Entonces, ella es especialista en la materia, he trabajado con ella en otros momentos de nuestra Sí, carrera profesional, sobre todo he trabajado el tema de consumidores, pero en el ámbito bancario, pero ahora nos incorporamos a verlo desde la perspectiva a la energética. población. Entonces, adelante, Pili, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver, de lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero está en otra línea de lo que ha hablado María José, y es cómo el ordenamiento jurídico español afronta el problema del consumidor vulnerable frente a la pobreza energética. Como es sabido, para los hogares y las familias la energía es un bien imprescindible para satisfacer necesidades básicas, la iluminación, la alimentación o una climatización que permita mantener en condiciones de confort adecuadas a la salud. Fijaros, porque además la creciente electrificación de los hogares, cada vez más tareas cotidianas, como por ejemplo la educación o la investigación que estamos haciendo, requieren un suministro energético fiable y asequible. Como ha dicho María José, el sistema energético está en un proceso loable de transición, probablemente impulsado por las demandas ecologistas y por el calentamiento global. También es cierto que ese proceso de descarbonización y tal, se ha visto afectado por el proceso también continuado de elevación de precios de la energía eléctrica que comienza antes de la pandemia de COVID-19 y que se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses como consecuencia, como ya hemos visto, de la invasión de Ucrania. Y ello ha generado un grave perjuicio para una gran parte de la población española que ya se encontraba en una situación de precariedad, de situación económica grave o que ha comenzado a estar en riesgo de exclusión social como consecuencia de estas circunstancias. Y en general los estados y las organizaciones internacionales, como ha puesto de relieve María José, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, han sido conscientes de este problema. También la Unión Europea, en las directivas de 2009, de 13 de julio de 2009 y dos, una sobre el mercado interior de la electricidad y otra sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, han abordado este problema. Y en concreto, en noviembre del 2016, la Comisión Europea presentó un conjunto de medidas de energía limpia para todos los europeos, lo que se llamó el paquete de invierno, que hacía referencias expresas a la pobreza energética. Pero ¿cómo ha abordado el Estado español este problema? El gobierno español, no el legislador, el gobierno toma conciencia del problema y dicta el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que pretendía, en su artículo primero, confeccionar una estrategia nacional contra la pobreza energética. Además, perseguía actualizar una previa normativa, que era el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, en el que ya se regulaba la figura del consumidor vulnerable, se introducía el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Pues bien, en este Real Decreto Ley 15/2018, en su título primero se encuentran dos capítulos que abordan medidas de protección de los consumidores. Un primer capítulo que se dedica a los consumidores vulnerables y a la lucha contra la pobreza energética, intentando modificar el bono social térmico y compatibilizándolo con otras medidas de ayuda, incluyendo también a familias monoparentales y a familias con una persona con discapacidad. Y un segundo capítulo que contiene medidas más generales, que tendentes a aumentar la información, la protección o la racionalización en los mecanismos de contratación en general para mejorar las condiciones del conjunto de consumidores de electricidad. Y en desarrollo de este Real Decreto se aprueba en 2019 la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en la que se realiza un diagnóstico de la situación y unos objetivos a conseguir en colaboración con otras administraciones públicas competentes como comunidades autónomas o ayuntamientos, como ha abordado María José. Y en el camino se parte de dos definiciones, una de pobreza energética y otra de consumidor vulnerable afectado por la misma. Entiende este estudio que la pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministro de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que en su caso puede verse agravado por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
Por otra parte, consumidor vulnerable a estos efectos sería el consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética, pudiendo ser beneficiario de las medidas de apoyo establecidas por las administraciones. 4 serán los indicadores a tener presente para diagnosticar cuando se encuentra un consumidor en situación de pobreza energética. En primer lugar, el gasto desproporcionado en energía eléctrica en proporción a sus ingresos, cuando lo que gastan en energía es el doble en proporción a lo que están ingresando. En segundo lugar, la pobreza energética escondida, que es la abstención de consumir energía. Por ejemplo, no enciendo el radiador porque y me pongo chaquetas para no gastar energía. En tercer lugar, la incapacidad de mantener la vivienda a la temperatura adecuada. Y en cuarto lugar, el retraso en el pago de las facturas. Y tengamos en cuenta que en 2019, entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del indicador que utilicemos, se encontraban en situación de pobreza energética en España. Entonces, entre los objetivos perseguidos por esta estrategia estaba, en primer lugar, mejorar la información y el suministro energético, pero además aumentar y mejorar también los mecanismos de ayuda, incluyendo la prohibición de interrupción del suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, con acciones a corto plazo, como por ejemplo las rehabilitaciones express en viviendas con medidas de bajo coste, o con actuaciones a medio plazo, como el fomento del parque de vivienda pública en alquiler social, con subvención para gastos de suministros eléctricos para colectivos especialmente vulnerables, o, por ejemplo, la sustitución de equipos eléctricos por otros más eficientes energéticamente. Y a largo plazo se encontrarían medidas de rehabilitación integral de los edificios. En esta estrategia 2019-2024 se establecen medidas específicas de protección de los consumidores, como la mejora de los mecanismos de subsidio, como os he dicho antes, del bono social de electricidad que ya funcionaba en España desde 2009 y que se amplía un bono social térmico. Además, desde un punto de vista más social, se incluye un protocolo dirigido a los profesionales de atención primaria para detectar situaciones de pobreza energética, facilitando la creación de una base de datos de todas las administraciones como homogeneice la información para la gestión de las prestaciones económicas y mejorar las medidas de información y formación de los consumidores. En 2021, en diciembre, se ha publicado una actualización de estos indicadores analizando el efecto de la pandemia de la COVID-19 desde su inicio y durante la evolución en el año 2020. Y los resultados que abordan esta actualización reflejan la especial dificultad que han sufrido los hogares más vulnerables a la hora de mantener una temperatura confortable durante el invierno y hacer frente al pago de facturas durante un año especialmente complejo como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En 2020, un 10,9% de la población considera que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Y el 9,6% de la población española tiene retrasos en el pago de las facturas de suministro de sus viviendas. Además, el indicador de gasto desproporcionado se mantiene reproduciendo prácticamente los mismos valores anteriores. La evolución de estos indicadores puede guardar relación efectivamente con el confinamiento que sufrimos en este país como respuesta a la incidencia de la pandemia, porque dicho confinamiento obligó a la población, incluidos a los ciudadanos más vulnerables, afectados o en riesgo de verse afectados por pobreza energética, a permanecer más tiempo en sus hogares, con el impacto que esto supone en sus consumos energéticos, incrementando el gasto además, teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos el volumen de ingresos de los hogares se había reducido debido a la paralización de la actividad económica, sobre todo en mujeres y en empleos precarios. Solo mejora el indicador de pobreza escondida. Y además, toda esta situación se ha visto complicada, especialmente durante el año 2021, porque las empresas de suministro eléctrico españolas sufrieron muchos retrasos en las facturas de peaje y cargos que debían ser enviadas por las empresas distribuidoras para que las comercializadoras pudieran facturar, y existieron muchas incidencias en los sistemas de facturación de las comercializadoras que ellos han atribuido a la implantación
de la circular 3/2020, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, y el Real Decreto 148/2021, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico y toda su normativa de desarrollo, han entendido que esta nueva normativa ha afectado sus procesos de facturación. Pero lo cierto es que los consumidores, y muchos de ellos vulnerables, han sufrido considerables retrasos en la emisión de las facturas y en el cobro de hasta un año, que en principio podría resultar interesante, puesto que no tengo que pagar, salvo porque llega luego la factura acumulada y entonces tienen que hacerle frente de manera conjunta sin que se haya establecido de manera obligatoria un sistema de pagos fraccionado que sea favorable al consumidor, que ha tenido que reclamar reiteradamente las facturas que no se le han presentado y que de golpe le presentan una factura importante. Y todo esto que les acabo de contar, que formaría parte de la normativa específica que pretende resolver el problema de la pobreza energética en aquellos consumidores vulnerables, tiene que entenderse sin perjuicio de la aplicación de la normativa general que protege al conjunto de consumidores y que, como es sabido, aborda el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprobó el texto refundido para la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el que se han introducido recientemente normas específicas para los consumidores vulnerables. Primero, el Real Decreto Ley 1/2021 de 19 de enero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y con posterioridad, al tramitarse como un proyecto de ley, la Ley 4/2022 de este mismo año, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En ambas se dicen prácticamente lo mismo y se incorporan al texto refundido. Ambas se han adoptado atendiendo a la comunicación de la Comisión Europea de 13 de noviembre de 2020 sobre la nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, que aborda muchos de estos problemas planteados. Y en esta normativa se introduce también en el texto refundido, en el artículo 3, en su apartado segundo, una definición de consumidor vulnerable. Nos dice, en cada caso que resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad. Asimismo, esta ley del 2022 introduce derechos básicos de los consumidores vulnerables en los que no se hace referencia expresa a la pobreza energética, aunque sí se señala en su apartado segundo, y con esto concluiré, que los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial atención que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso, que en nuestro caso sería el Real Decreto de 2018. Los poderes públicos, también comunidades autónomas, Estado y ayuntamientos, promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad con arreglo a las concretas situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar en cualquier caso trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos. Pues bien, hasta aquí estaría mi intervención, dejándoos esas soluciones aportadas por el ordenamiento jurídico, que evidentemente son mejorables y que además deben ser complementadas adecuadamente para obtener los resultados perseguidos, y que ponen de relieve un gran problema existente no solo en España, sino en el resto de países que me imagino comparten conmigo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pili, también por la claridad expositiva, como siempre. He intentado ser breve. Sí, ha sido rápida y breve, vamos, todo, lo has hecho todo muy bien. Pues eso sí que, claro, el problema del consumidor vulnerable es cómo llegar hasta él al final, que era lo que comentabas también. Diagnosticarlo, claro. Es decir, que los servicios sociales tienen que estar muy pendientes, porque yo recuerdo que ha habido familias que no han pedido ayuda durante la pandemia y lo han pasado realmente mal. Claro, la pobreza escondida o la pobreza energética escondida es esa que no aparece, porque el dejar de pagar facturas es un indicador rápido,
dejas de pagarla, te reclaman y entonces cabe actuar frente a ello. Y el bono social intenta paliar esa situación a través de subvenciones que pagarían una parte del importe de las facturas eléctricas a estos consumidores vulnerables. Pero en otros casos no es posible detectarlo. Y efectivamente el problema es que se trata de algo que se está extendiendo más y que con la elevación de los precios actual. Estamos en un mes en un año en el que desde que comenzó el precio de la electricidad, por ejemplo, ha subido exponencialmente un 100 y pico %. Entonces, evidentemente, estamos ante un problema que se agiganta a pasos adelantados. Así que esperemos intentar con nuestro trabajo resolverlo en buena medida. Ayudar un poquito, por lo menos ayudar. Al menos a ponerle el foco, a ponerle el foco. Ojalá pudiéramos hacer más de lo que hacemos, colaborar un poquito más.